Telepaís. La sentencia constitucional respecto a la reelección. Lo escuchamos. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido la sentencia constitucional 1010/2023, donde señala que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. De acuerdo a los datos obtenidos por el TCP, el presidente y el vicepresidente no pueden ejercer mandato más de 2 veces de manera continua o discontinua. Esto ya ha generado reacciones políticas desde el evismo, que rechaza este fallo, y desde la oposición, que lo celebra de momento. El gobierno, por su lado, ha evitado referirse a este tema. Y el exministro de Gobierno, Carlos Romero, rechaza la sentencia que vistas han dicho por la reelección de Evo Morales. Consideran que no tiene consistencia jurídica y ve un interés político. Es bueno hacer esta aclaración porque se ha generado una desinformación y una interpretación absolutamente antojadiza, poco seria, distorsionada ante la opinión pública, en sentido de que esta sentencia constitucional estaría inhabilitando a Evo Morales en una eventual postulación para las elecciones del 2025. Eso es absolutamente falso, incorrecto. Reitero, el objeto y la materia de esta sentencia constitucional es esa tutela de libertad de expresión. Cuando dice que la reelección, cuando se sugiere que la reelección atentaría a derechos democráticos, la Sala 4 del Tribunal Constitucional que nos demuestre un solo instrumento legal de orden jurídico en el ámbito nacional o en el ámbito de los instrumentos internacionales que restrinja o limite la reelección. Es simplemente un elemento considerativo que han incorporado para generar confusión, oscuridad, ambigüedad, desinformación. ¿No es cierto? ¿Con qué objetivo? Con un objetivo político. Está absolutamente habilitado. Evo Morales puede postular perfectamente a las elecciones el año 2025. Esta sentencia no tiene ninguna eficacia jurídica, reitero. Y desde Creemos consideran que la sentencia que inhabilita la candidatura de Evo Morales es un cálculo político. El patrón del Chapare solamente ha sido derrotado internamente en el MAS, pero no le han dado justicia al país por todas las muertes que ocasionó Evo Morales. Más de 100 muertes en su gobierno, un despilfarro de más de 200.000 millones de dólares, la violación de frente a la Constitución y a un referéndum que el pueblo le ganó a él y a su partido. Evo Morales ha cometido una serie de delitos que ningún boliviano en la historia lo ha hecho y se ha mantenido impune, y todavía se pavonea por el país. Ese señor tiene que estar preso y lo tiene que meter el gobierno. No basta con que lo inhabiliten, no es un favor el que nos hacen, porque nunca existió un derecho humano, y el Tribunal Constitucional, que ahora dice que no, también alguna vez dijo que sí. Por lo tanto, aquí solamente hay un cálculo político y los prevaricadores están devolviendo solamente favores e inclusive beneficiándose de la misma sentencia. Ahora veamos qué interpreta el fallo del Tribunal Constitucional sobre este artículo. ¿Qué dice el fallo constitucional? Página 31 y 32. Entender a partir de lo previsto por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, luego de ser reelegido por una sola vez de manera continua, dejando un periodo, se puede nuevamente acudir al derecho de ser elegido, no es conforme a la Constitución. El criterio gramatical de cada palabra del citado articulado es contundente, pues establece que el mandato tanto del presidente como del vicepresidente del Estado es por una sola vez, pudiendo ser elegido de manera continua. Si el pacto constituyente hubiera tenido otra intencionalidad, no hubiera colocado la frase de una sola vez.
Tampoco se puede arribar a que de manera discontinua se puede ser elegido nuevamente, puesto que el fin del constituyente es evitar, de cualquier modo, la permanencia de un mandatario por más de 10 años. Esto equivaldría a que se apodere del aparato estatal de manera exclusiva, acudiendo a una serie de artilugios, generándose así dictadura de un solo partido político en el poder durante años. El analista José Luis Santisteban considera que la sentencia que evita la candidatura de Evo Morales es una muestra de democracia y está dentro de lo legal. Lo que se hace es restablecer el orden constitucional. Esta sentencia 1010/2023 sienta dos elementos esenciales. Primero es el valor de la soberanía del pueblo, es decir, se respeta el voto y se respeta el sistema republicano de gobierno, que es la alternancia en el poder, la democracia directa, el valor del sufragio, ¿no es cierto? Y esa alternancia del poder hace de que en el país no hayan dictadores. Y también el elemento central es que no constituyen ninguna violación a derechos humanos, porque son derechos políticos que están incluso en restricción y en concordancia con el artículo 23 del Pacto de San José, Costa Rica. El segundo elemento es que la sentencia en el valor interpretativo deja sin efecto la 084, en la jurisprudencia constitucional la modifica y la deroga. Y el otro elemento es que también interpreta el tribunal que solamente un ciudadano puede ser presidente 2 veces. Es decir, Evo Morales ya fue 2 veces de manera continua. Esto si no lo limpia el tribunal. Es decir, nosotros creemos de que debe haber reforma judicial profunda. Debe haber reforma. ¿Por qué? Porque este mismo tribunal, no los mismos magistrados, el anterior tribunal fue el que violó toda la Constitución y así lo vienen haciendo hace 12 años en este país.